Esto es importante porque hay ciertas cosas que escuchamos o ciertos términos que se nos hacen familiares en la iglesia, pero a veces no sabemos qué es lo que cree la iglesia con respecto a eso, porque, por ejemplo, el tema que vamos a estudiar hoy, si usted no estuvo casi que a los inicios de Calvary Cela, probablemente nunca lo escuchó acá, ¿verdad? Entonces, por eso estas series son importantes. Hoy vamos a estar estudiando sobre el diluvio, ¿verdad? ¿Qué es el diluvio? ¿Por qué es importante el diluvio para nosotros? Ahora, no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia, bueno, no crecí mucho, pero estuve en la iglesia desde pequeño, ¿verdad? Aquí está, hoy nos acompaña mi papá y él se los puede decir, yo nací un domingo, al domingo siguiente me tenían en la iglesia y conscientemente que yo recuerde no haber ido a la iglesia después de eso fue como a los 10 años, porque tuve un accidente y amanecí en el hospital, pero la vida de nosotros siempre fue a la iglesia. Entonces, para mí, el diluvio era como la historia de escuela dominical, ¿verdad? La creación, el diluvio, Daniel en el foso de los leones, la túnica de colores de José, son cosas que a veces, para mí era como, sí, el arca, los animalitos, Noé, pero no profundizaba como en el estudio de qué era el diluvio. Ahora, cuando vemos algo en la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios lo dejó ahí? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esto? Y se van a dar cuenta que con este estudio del diluvio nos va a ayudar en muchas áreas, inclusive a derribar algunos mitos que se enseñan con respecto, por ejemplo, a la creación. Lo que nosotros creemos con respecto al diluvio va a marcar mucha de nuestra concepción de los primeros capítulos de Génesis y de la creación. Es interesante porque Génesis, o más bien el diluvio, es una de las historias que cubre bastantes capítulos, ¿verdad? Si usted ve su Biblia, el diluvio lo tiene en Génesis 7 y 8, pero antes, en el 6, nos da el contexto de la humanidad antes del diluvio. Y el 9 nos cuenta qué pasó después. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, 4 capítulos dedicados al diluvio. Y los conté y los mencioné porque ya a esta hora del día mi cabeza no da para hacer una operación matemática simple, ¿verdad? Pero tenemos 4 capítulos que nos hablan con respecto a esto. ¿Qué es lo que saben o lo que sabemos la mayoría de cristianos con respecto al diluvio? Sabemos qué pasó, ¿verdad? Sabemos que está al inicio del libro de Génesis, que llovió durante, ¿cuántos días? Ven, sabemos que llovió, ¿verdad? Pero a veces no sabemos ni siquiera cuántos días llovió. Sabemos que el principal personaje era, ¿quién? Moisés, no, Noé, ¿verdad? Era Noé. ¿Y cuántos entraron en el arca? Vean, estoy haciendo las preguntas sencillas del diluvio, ¿verdad? Pero vean que lo que les decía al principio, a veces nos familiarizamos con estas historias, pero no tenemos los detalles o el contexto. Y ahorita les voy a decir por qué es importante. Por aquello entraron 8, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos y un montón de animales además de ellos. Esta doctrina nos va a ayudar a comprender no solo el poder de Dios, sino también el corazón de Dios y otras cosas importantes sobre la creación y los orígenes del universo. Algo interesante, yo no sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia no es el único documento antiguo que habla sobre un diluvio, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay escritos más antiguos que la Biblia que hablan del diluvio.
Entonces, personas que quieren negar la existencia de Dios o negar la veracidad de la Biblia, van a llegar y le van a decir a usted, ah, no, pero es que el diluvio está en unos escritos más antiguos. Por ejemplo, hay un libro babilónico que se llama Las Épicas de Gilgamesh y ahí habla de un diluvio, ¿verdad? ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? No, usted está mal. Eso no es cierto. Es que la Biblia, ahora, algo tiene que quedar claro. La Biblia es autoridad para nosotros, pero para el impío, la Biblia no es autoridad. Para la persona que está queriendo negar la veracidad de la Biblia, que se lo diga la Biblia, le da igual, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Como dice en Pedro, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Entonces, si a usted alguien viene y le dice que las épicas de Gilgamesh hablan del diluvio, en lugar de empujar a esa persona y decir, ah, no, aquí no, eso no es cierto, sí es cierto, habla de un diluvio. Es más, vean, gracias a Dios hoy en día existe ChatGPT, entonces uno puede buscar cosas mucho más fáciles, pero por ejemplo, algunas similitudes entre el diluvio de las épicas de Gilgamesh y el diluvio nuestro. Y ahorita les voy a decir por qué esto es importante. En ambas historias habla de que fue una decisión divina. La diferencia es que para nosotros es Dios el que provocó el diluvio y para ellos era una multitud de dioses. En ambas se escoge un sobreviviente. Nos habla de un sobreviviente y su familia. En la Biblia, Noé, en las épicas de Gilgamesh, ni siquiera voy a intentar decirles el nombre porque no lo puedo pronunciar. En ambas se habla de preservar la vida. Ahora, este hombre también entró con su familia. Se habla de preservar la vida de animales. Hubo una gran tormenta que borró la totalidad de la humanidad. En ambas historias se mandan pájaros para ver si ya la tierra estaba seca o no. Y en ambas hay sacrificios una vez que ellos salen del diluvio. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Para nosotros, en Génesis, lo que provocó el diluvio fue la maldad y la corrupción de la humanidad, como vamos a ver en un momento. Para los babilónicos, en este libro que les digo, ¿saben por qué los dioses mandaron el diluvio para ellos? Porque dice que los humanos eran demasiado bulliciosos y no los dejaban dormir cuando ellos estaban intentando tomar sus siestas y descansar. Entonces mandaron a matar a ese montón de escandalosos. Y es verídico, no estoy haciendo un chiste. El arca de Noé era rectangular, la de ellos era un cubo. Ahora, probablemente un cubo no flotaría en el agua y hay algunos que dicen que saben de todo ese tema de barcos que un cubo se hubiera hundido. La lección moral para nosotros es obediencia a Dios y la promesa de que Dios nunca va a destruir la tierra con un diluvio otra vez, pero para ellos los dioses actúan de manera impulsiva y el destino era impredecible. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque el relato de las épicas de Gilgamesh con respecto al diluvio es mucho más antiguo que la Biblia. Entonces, algunas personas lo que dicen es que la Biblia se basó en el relato babilónico para escribir el relato de Génesis, porque aquel es más viejo y hay similitudes. Y que lo que la Biblia hizo fue agarrar algo que tenía un carácter mucho más destructivo y darle un carácter más moral. ¿Okay? Y ese es el argumento que a usted le pueden presentar. ¿Cómo defendemos eso? O sea, si a usted viene alguien y le dice, no, pero es que vea, existen estos manuscritos que dicen que tal, y usted, su primera reacción, no, no, eso no es cierto, y después va a investigar y se da cuenta que sí, que son manuscritos antiguos, ¿cómo presentamos defensa? ¿Verdad? Ahora, es muy sencillo. Los hebreos comenzaron a utilizar la escritura mucho tiempo después que los babilónicos. Ellos empezaron a escribir unos 2000 años antes que los hebreos. Los hebreos se acostumbraron a contar las cosas, a relatar las cosas, ¿verdad? Entonces por ahí
hay una razón de por qué aquel escrito es más viejo que este. Otra es que el diluvio pasó y los babilónicos salen después de ahí, la torre de Babel, ¿verdad? Entonces sí, ellos tenían una noción del diluvio, pero la tergiversan para acomodarla a sus propias creencias. Entonces, eso es solamente un punto de por qué esto es importante y todavía no he empezado ni siquiera la introducción. Ahora, hoy vamos a tratar de dar respuesta a 4 preguntas. 1, ¿qué es el diluvio? 2, ¿cuál era la condición de la humanidad antes del diluvio? 3, ¿qué ocurrió durante el diluvio, tanto dentro del arca como afuera? Y 4, ¿cuál era la condición del hombre después del diluvio? Como les decía, este relato lo encontramos en Génesis 6, 7, 8 y 9. El contexto completo, aunque el diluvio específicamente es el 7 y el 8. Fue un evento global que cubrió la totalidad de la tierra con agua. Noé recibe la orden de parte de Dios de entrar, primero de construir un arca, luego de entrar, Dios inclusive le da las especificaciones del arca, luego que ellos entren y 7 días después de que Noé, su familia y los animales entran al arca, vinieron las aguas sobre la tierra. Veamos primero quiénes son los que entran. Vamos a Génesis capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Paréntesis. ¿Cómo sabía Noé cuál animal era limpio y cuál no? Si en la Biblia tenemos eso hasta después de Moisés. Interesante, ¿no? Porque Dios les decía, ellos sabían. Entonces, cuando Moisés escribe, eran cosas que para ellos ya Dios se las había revelado. Dice el 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. De los animales limpios y de las aves, 7 de cada uno. ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué estos 7 de aquellos 2? Por los sacrificios. Cuando Noé sale, lo primero que hace es ofrecer sacrificio. No podía sacrificar un animal impuro. Y si hubiera llevado solamente una pareja, ahí extinguía y le caían todos los ambientalistas a Noé, porque, aunque probablemente hubiera sido alguno de sus hijos, porque acabó con esa especie. Ahora, para entender esto, tenemos que entender a qué se refiere la Biblia cuando nos dice especie. Porque nosotros tenemos la tendencia a entender especie como razas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez en su mente, si yo les digo, bueno, de los perros iban 2 de cada especie, inmediatamente uno diría, uy, 2 Beagle, 2 Pitbull, 2 Stafford, 2 Doberman, 2 esto, 2 el otro, 2 aquí, 2 lobos, 2 coyotes, ¿verdad? Eso es lo que normalmente pensamos. De hecho, ustedes los dibujos y ahí van 2 leones, 2 tigres, 2 pumas, 2 elefantes, 2 jirafas, ¿verdad? Bueno, cuando la Biblia nos habla de especies, no es necesariamente perro y gato, sino más bien felinos, caninos o canes y así por el estilo. Veamos un ejemplo. Hoy en día se cree que existen unas 400 razas de perros. Ahora, si está metiendo al chihuahua, y para mí el chihuahua es más un ratón que un perro, pero en fin, 400 especies de perros. Entonces, por otro lado dicen que hay unas 100 especies de gatos. Entonces, si hubieran sido 2 de cada uno, estamos hablando que hubiéramos tenido 800 perros y 200 gatos. Creo que no hubiera quedado mucho espacio si hacemos eso con todas las demás especies de animales que existen, ¿verdad? Que son miles,
y lo que de fijo no hubiera quedado en el arca son ratones, teniendo unos 200 gatos por ahí. Pero si partimos del hecho que Noé lleva 2 de cada clase, entonces, en lugar de tener 1000 entre perros y gatos, lo que tenía eran 4. 2, llámese, perros, lobos, coyotes, y 2 felinos, ¿verdad? Gato, león, tigre, al final todos son iguales. Entonces, algo interesante es que alguien podría escuchar esto y decir, ahí ve, los cristianos contrarios a ciencia. No, esto no es contrario a ciencia. Vean, y lo voy a leer textual, lo que escribieron en uno de las publicaciones más famosas de ciencia, que se llama Science, en noviembre del 2022, hace poco, en una investigación dice, científicos seculares, no cristianos, científicos seculares, reafirman que todos los perros, desde los lobos, los dingos, hasta los poodles, están relacionados muy cercanamente. El origen de los perros domésticos a partir de los lobos ha sido establecido. Examinamos las secuencias de ADN mitocondrial de 654 perros domésticos que representan a la mayoría de la población de perros del mundo y se evidencia que hay, ojo, un origen común a partir de una reserva genética única para todas las poblaciones de perros. Los canes, sea lobo, coyote o lo que sea, en su reserva genética está contenido todo lo que se necesita para cualquier raza de perros. Igual el hombre, ¿verdad? Sea negro, sea chino, sea indio, sea lo que sea, todos venimos de la misma raíz. Entonces, aquí no hay ninguna contradicción. Más bien, la Biblia le puede dar clases de ciencia a los científicos. Pero ellos prefieren invertir millones de dólares y cientos de años para llegar a las conclusiones que nosotros tenemos acá. Es simplemente ponerse a investigar un poquito. De paso, creo que como papás podemos educar mejor a nuestros hijos en la casa que lo que se hace en otros lugares, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. ¿De dónde vinieron las aguas del diluvio? Vamos a Génesis, capítulo 7, versículos 10 al 12. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y ojo con esto, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pregunto, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano nada más, cuántos de ustedes piensan, cuando piensan o cuando escuchan diluvio, cuántos piensan que las aguas vinieron solo del cielo? O sea, que fue lluvia, 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 lluvia constante. Es más, yo levanto la mano porque yo lo pensé así muchos años. Ay, ahora ninguno. Está bien. Entonces, muchas veces pensamos eso, es que llovió 40 días. Y nos imaginamos, ¿por qué? Porque para nosotros el agua viene de arriba. Cuando hay una inundación es porque llueve mucho. Pero las aguas del diluvio vienen de 2 lugares. Vea lo que dice aquí. Dice, las fuentes del grande abismo fueron rotas. ¿Quiénes han visto una fuente? Ninguno. Mano, hubiéramos buscado una foto de una fuente. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos visto una fuente, ¿verdad? ¿De dónde sale el agua de una fuente? De abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen las fuentes del grande abismo, está hablando de abajo hacia arriba. Y dice que las cataratas, creo que cataratas sí tienen que haber visto, fueron abiertas, o sea, del cielo hacia abajo. Una de las razones por las que la gente creía que no estaba loco es porque nunca habían visto algo como esto.
Algunos científicos creen que antes del diluvio había una capa de agua alrededor de la tierra, cubriendo la tierra. Y se basan en Génesis 1 para eso y en algunas otras pruebas científicas que hay. Entonces, cuando llueve, esa agua es la que cae sobre la tierra, más el agua que sale desde abajo de la tierra. Y tiene mucho sentido. El 70% del planeta es agua, ¿verdad? Entonces, basta que se desborde una quebrada o un río y tenemos una inundación. Algunos escépticos que tratan de desacreditar la Biblia dicen que el diluvio nunca pasó o que sí ocurrió, fue un evento local en la región de Mesopotamia. Sin embargo, esto no es posible. Y aquí les voy a dar un dato curioso. ¿Cuánto acabo de decir que es el agua del planeta? ¿O cuánto del planeta es agua? 70%, ¿verdad? De hecho, creo que el ser humano anda por ahí. Gran parte de nuestro peso corporal es agua. Entonces, si usted está pasadito de peso, no está gordo, está inundado. Pero, muy curioso esto. A ver, la gente dice, no, o los científicos dicen, no, el diluvio que dice la Biblia es imposible. Eso no pasó, no hay evidencia. Pero curiosamente, te aseguran que hay evidencia de un diluvio global en Marte, y ojo, lo describen como de proporciones bíblicas, ¿verdad? O sea, el que nos dice la Biblia de la Tierra no pasó, pero en Marte, hace 4.5 millones de años, hubo un diluvio de proporciones bíblicas y se basan en unas imágenes satelitales de Marte, cuando en Marte hoy en día no hay ni una gota de agua. No sé si ven la contraria. ¿Por qué el diluvio no pudo ser local? 5 razones. Si fue un diluvio local, ¿para qué Noé o Gilgamesh, para los babilónicos, tuvieron que construir un arca? ¿No era más fácil que solo caminaran a la zona que no se iba a inundar? ¿Por qué Dios manda a subir animales al arca si el diluvio fue local? Simplemente después los trae de otro lado y los pone en la zona que se inundó. ¿Por qué subir pájaros al arca? Pájaro, viene lluvia, vuela, ¿verdad? ¿Por qué dice la Biblia que todos los hombres descienden de la familia de Noé si hubo gente en otras áreas que no se ahogó? Y por último, si el diluvio fue local, ¿no rompería Dios su promesa de no inundar la tierra con un diluvio cuando hay inundaciones como las que vemos que suceden en diferentes partes del mundo? Pero veamos también Génesis 7:19. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. No dice de una sección de los cielos, dice de todos los cielos. Todos los montes fueron cubiertos. Ahora, como cristianos, tenemos que creer que toda la Biblia es cierta de Génesis a Apocalipsis. Si yo decido que una parte no es cierta, entonces, ¿cuál es mi parámetro para saber qué creo o qué no creo? Si voy a negar una parte de la escritura, me da igual si la niego toda o no. O la creo toda o no creo nada. Porque yo no tengo la autoridad para estar diciendo cuál parte me acomoda y cuál parte no. Además, creer la literalidad de la creación y del diluvio me ayuda a conocer con exactitud la edad de la tierra. Pero eso es fácil. La tierra tiene como 4.5 billones de años. ¿Sí o no? No les voy a pedir que levanten la mano porque ya vi que hoy no andan muy participativos. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes piensan que la tierra tiene millones de años? ¿Verdad? Ahora, si usted lo piensa, hay cristianos que así lo creen. Pero cuando estudiamos el diluvio, nos damos cuenta que es distinto.
Ahora, eso es lo que nos han enseñado en la escuela, ¿verdad? Es más, es lo que le siguen enseñando en la escuela a sus hijos hoy y se lo van a enseñar en el colegio y se lo van a enseñar, no, cuando llegue a la universidad ya va a tener el coco completamente lavado. Entonces, ¿verdad? No, es que a mis hijos yo me encargo de educarles, yo les enseño, ajá, suerte diciéndole a un hijo suyo que la tierra no tiene millones o billones de años, cuando en la escuela todo el mundo le dice billones y billones y billones de años. Y sabe una cosa, para sus hijos sabe más su maestro que usted, porque para mí, ¿verdad? Entonces, no, es que el maestro es el maestro, ¿no? Por lo menos así era antes, no sé ahora. Pero, de nuevo, si niego una parte de la Biblia, ¿cómo sé que no puedo negar las otras? Vamos a ver. Dios creó la tierra ¿cuándo? En el día 1, ¿cierto? Dios creó la tierra en el día 1. Viendo la genealogía que tenemos en Génesis 5, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé, transcurrieron 1056 años. Desde el nacimiento de Noé hasta el diluvio pasaron ¿cuántos años? Lo acabamos de leer. 600, ¿verdad? Entonces ya llevamos 1656 años. Desde el diluvio hasta Jesús se estima que transcurren unos 2352 años más o menos. Ahora depende de cuál versión del calendario judío se usa para medirlos, pero anda por ahí, unos 2352 años. Y desde Jesús hasta hoy, aproximadamente 2000. Entonces, con toda certeza, podemos decir que el planeta Tierra y el universo tienen apenas unos 6000 años máximo. Ahora, deje que a sus hijos les laven el coco con los millones de años por 10, 15 años y suerte tratando de hacerlos cambiar de opinión, ¿verdad? Porque es que toda la prueba científica dice que son billones de años. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Dios que estuvo ahí, en el diluvio, en la creación, o a un montón de científicos que niegan lo que les decía, las evidencias de un diluvio local, pero aseguran que con satelitales pueden ver que hubo un diluvio de proporciones bíblicas en Marte hace 500 billones, 4 billones de años, cuando ni ellos ni los satélites estuvieron ahí. Hoy mi hija Fabiana está cumpliendo años, para que le digan, no, Fabi hoy está cumpliendo años y yo hoy estaba viendo algunas fotos de ella recién nacida, porque nos gusta recordar esos momentos, ¿verdad? Ya a esta hora yo tenía la espalda desbaratada en la silla del hospital donde tuve que dormir y demás, pero nos gusta recordar esos momentos. Con la Biblia podemos hacer lo mismo. Cualquiera de nosotros que quiera ir al día 1 del universo, vaya a Génesis 1:1. Y ahí está. Pero a veces preferimos creerle más a los que se dicen llamar científicos. No vamos a entrar en detalle del tema de los fósiles y algunas otras pruebas de la edad de la antigüedad de la Tierra, pero si usted quiere informarse más sobre esto, hay una página web, .org, está en español, si quieren yo después se las puedo pasar, está en español y en inglés, y ahí, bueno, ahí está, esa. Y ahí hay una cantidad enorme de artículos sobre todo esto, diluvio, la creación, un montón de cosas muy interesantes. Ahora, ¿cuánto duró el diluvio? 40 días y 40 noches, no. Llovió durante 40 días y 40 noches. Pero de nuevo, en la Biblia tenemos la respuesta. No vamos a leer los versículos, solo los voy a mencionar. Génesis 7:6 dice que Noé tenía 600 años cuando comenzó a llover. Génesis 7:11 dice que esto fue en el mes segundo de los 600 años de la vida de Noé. En Génesis 7:12 dice que llovió durante 40 días y 40 noches. En Génesis 7:24 dice que las aguas prevalecieron, o sea, se mantuvieron sobre la faz de la tierra 150 días.
Ya ahí llevamos aproximadamente medio año, ¿verdad? 150 más 40. En el 8:3 de Génesis dice que las aguas se retiraron después de otros 150 días. O sea, aproximadamente 340 días. Y en Génesis 8:13 dice que las aguas se secaron en el mes primero del año 601 de la vida de Noé. Un año completo, desde que Noé entra al arca hasta que sale. Entonces el diluvio tuvo una duración de un año. Ahora sí, ¿por qué ocurrió el diluvio? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a enviar un diluvio sobre la tierra? Todo el preámbulo lo tenemos en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Dios crea todo por aproximadamente 1600 años. Los hombres se dedican a procrear, a multiplicarse, pero también a corromperse. Ahora en Génesis 5 tenemos una genealogía. Si usted piensa tener hijos, vaya a buscar nombres, ahí le aseguro que va a tener un montón de opciones para ponerles, pero usted va a ver una constante en ese montón de nombres. Todos murieron. Todos murieron. Como consecuencia del pecado, porque este no era el plan original de Dios. Tenemos que tener claro que la maldad y el pecado son progresivos. Y para eso voy a leer Génesis 6, del 1 al 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos primeros 4 versículos es una sección súper interesante, porque ahí no sé si usted ha escuchado los términos, es donde nos habla de quiénes eran los hijos de Dios, que se menciona ahí, por qué hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, quiénes son los nefilim, quiénes son esos gigantes de renombre. Y por dicho me tocó a mí enseñar ese tema, entonces no les voy a decir absolutamente nada de eso, pero esa es la sección donde está toda esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el diluvio. Lo que sí nos queda claro acá es que la corrupción del ser humano iba en aumento, a tal punto que por primera vez en la historia, en 1600 o 1500 años de historia, Dios decide borrar a toda la humanidad de sobre la faz de la tierra. De nuevo el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Mas serán sus días 120 años. Ojo, aquí no se refiere a la edad de una persona. Se los digo de una vez, yo no quiero llegar a los 120, ¿verdad? No quiero. Aquí lo que se refiere es que a partir del momento que Dios dice eso, en 120 años iba a mandar el diluvio. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo acá. Normalmente cuando pensamos en algo pecaminoso, pensamos ¿en qué? ¿Qué es lo primero que se les viene cuando ustedes escuchan o piensan en la cultura más pecaminosa de la historia? Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora, es curioso que en Sodoma y Gomorra Dios solo destruye a Sodoma y a Gomorra.
Es más, ni siquiera las ciudades vecinas, porque recuerden que Lot les dice, quiero huir a esa ciudad. Déjenme llegar ahí porque no voy a llegar al monte. Aquí Dios destruye a toda la humanidad. Veamos de nuevo el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la clave está en el versículo 5. Las intenciones, los designios de los pensamientos del corazón era solamente el mal. La gente en los tiempos de Noé no pensaba en otra cosa que no fuera en pecar, en satisfacer sus propios deseos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué dijo Jesús en Lucas 17:26? Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, o sea, estaban en una pura fiesta. Así era como vivían ellos, para sus propios placeres. Solo estaban interesados en sí mismos, en satisfacerse a sí mismos. No tenían en cuenta a Dios. Entonces, Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí la idea de arrepentirse no es el mismo arrepentimiento que experimentamos nosotros. Porque a ver, usted se puede arrepentir por lo que va a hacer mañana, hoy, o por lo que va a hacer dentro de un mes. No, porque no sabemos qué vamos a hacer. Nuestro arrepentimiento es hacia atrás, hacia lo que pasó, hacia lo que hicimos. Esa no es la manera en la que Dios se arrepiente. La misma palabra nos dice que Dios no se arrepiente. Lo que aquí está tratando de darnos a entender Moisés es que a Dios le pesó, o sea, le generó mucha tristeza en su corazón, igual a cuando su hijo o su hija se jala una torta. Yo sé que los muchachos de aquí ninguno es mal portado, ninguno nunca ha hecho que a los papás nos duela algo, jamás, ¿verdad? Ninguno. Pero me cuentan, ¿no? Mi papá me cuenta que nosotros sí hacíamos cosas que hacían que a él le pesara el corazón y, y había sus consecuencias, ¿verdad? Pero esa es la idea. O sea, a Dios le pesó ver que su creación se había corrompido de esa manera. Igual a como a un papá le pesa el corazón cuando sus hijos hacen algo malo. Y en medio de toda esa maldad, ¿verdad? Por aquello, es que a mí me cuesta tanto mantenerme y ser cristiano y hacer las cosas bien, porque es que el ambiente donde yo trabajo o ahí el barrio donde yo vivo es tan conflictivo y mis amigos, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre que vivía en el temor de Dios. Más adelante van a ver que Dios le dice, solo a ti he hallado justo en esta generación. Y él trataba de guiar a su familia en ese mismo temor. Entonces, esta era la condición de la humanidad antes del diluvio. Una humanidad totalmente depravada, enfocada en sí misma, y en medio de este escenario llega el diluvio. ¿Qué ocurre durante el diluvio? La tercera pregunta. Dentro del arca no tenemos mucha evidencia de lo que pudo haber pasado ahí, ¿verdad? No sé qué tan rico olía, pero no tenemos mucha evidencia. Sabemos que estuvieron metidos ahí un año. De alguna forma, Dios se encargó de que ellos inclusive tuvieran el alimento para ese año, ¿verdad? No se crean el cuento. ¿Cuántos han visto la película Noé? ¿La han visto? ¿Verdad? Y que abrían la compuertita y salían ahí en medio del mar y le hablaban a Dios. No, o sea, ellos no salieron de ahí durante un año. Fue Dios el que cerró la puerta y fue Dios el que la abrió. Ahora, Noé y su familia cuidaron de los animales y esperaron hasta que Dios les dijera que podían salir. Fuera del arca tenemos un poco más de evidencia. Toda la tierra fue cubierta por agua. Toda la raza humana fue erradicada, a excepción de las 8 personas que estaban dentro del arca. Durante 120 años, esta gente vio a Noé construir un arca. Pensaron que estaba loco.
no quisieron arrepentirse, no quisieron cambiar el rumbo de sus vidas. En esas clases de escuela dominical que les cuento, yo no sé de dónde mi mamá había encontrado no sé si llegaron a ver un franelógrafo, ¿verdad? Y ahí pegaban las imágenes y había unas que estaba el arca y usted veía los muñequitos ahogándose, como tocándole el arca a Noé. Esa imagen a mí se me quedó. No les voy a decir por cuántos años, porque no es tema para hoy, pero a mí esa imagen se me quedó grabada, porque yo me imagino que tuvo que haber sido algo así, ¿verdad? Mira, era cierto. ¿Y ahora qué hacemos? Todos murieron. Dios preservó a Noé, un hombre temeroso de Dios, y a su familia. Entonces uno pensaría que como Noé y su familia vieron todo lo que Dios hizo y cómo Dios los había salvado y cómo Dios los había preservado, salieron del arca y caminaron en una comunión perfecta con Dios. Y se erradicó la rebeldía, la rebelión, ¿sí o no? A ver, Noé dice que era un hombre perfecto. Dios lo escogió. Dios decidió preservar a su familia. Esos muchachos vieron a un papá intachable que había sido escogido por Dios y se bajaron del arca sacando pecho, ¿verdad? Aunque era solo para ellos. Nosotros somos la familia escogida. Y ahora sí, de aquí en adelante todo va a ser bueno. ¿Cuál era la condición o cuál fue la condición del hombre después del diluvio? Pero antes de responder esa pregunta, vamos a ver un tema que hoy en día es controversial. Un poquito menos que el año pasado, gracias a algo que está pasando en el norte, pero es el tema del arco iris, ¿verdad? Si yo menciono arco iris, ¿en qué piensan? Automáticamente. Dígame alguien, cualquiera. Arco iris igual a, ¿verdad? Arco iris igual. Todo este tema de la ideología LGBTI, se lo tatúan y se lo pintan, y las banderas, y junio, y esto y el otro. Hoy en día, el arco iris es un símbolo de libertinaje y desenfreno, aunque lo quieran camuflar como un símbolo de libertad y amor. Pero en realidad, el arco iris es un símbolo de Dios. Y los cristianos deberíamos reclamar ese arco iris como nuestro. Ojo, no estoy diciendo que vaya y decreto que el arco iris es mío. No, no. Pero, o sea, el arco iris es un símbolo nuestro. Es una promesa. Es el sello de un pacto de parte de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 9, versículos 11 al 17. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vemos un arco iris, qué chido, qué lindo, vengan, vean el arco iris. Cuando veamos un arco iris deberíamos decir: esa es la señal de Dios, ese es el pacto de Dios. Y eso es lo que más debería impresionarnos. Ahora sí, los arcoíris son bonitos, ¿verdad? Ahora, vean lo que Dios está diciendo aquí. Él dice: ahora aquí se traduce arco, pero en realidad es el arco iris. Él dice: es mío, yo lo estoy poniendo ahí. Pero como todo lo que hace Satanás es tratar de imitar y de desvirtuar lo que Dios ha creado, una vez más lo intenta, pero sin éxito.
Les voy a dar dos datos curiosos con respecto al arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos? 7. ¿Sí? Un arco iris tiene 7 colores. Sin embargo, el arco iris que se usa en las banderitas y para apoyar toda esta ideología y demás, ¿saben cuántos colores tiene? 6. Curioso, siempre hemos identificado el 6 con el número de quién? 666, ¿verdad? Y el 7, algunos dicen, o sea, se relaciona con la perfección de Dios, ¿verdad? Pero hay algo, o sea, Satanás lo intenta, una vez más se queda corto, y hay algo más que a mí me llamó mucho la atención, aclaro, no tiene ningún fundamento bíblico lo que voy a decir, tampoco es una herejía, ¿verdad? Pero para que después no vayan, es que la Biblia dice que los colores, no, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero vean qué interesante, por lo menos para mí fue interesante. ¿Saben cuál es el color que le hace falta al arco iris de la ideología de género? El color índigo. Es una mezcla entre azul y violeta. Dicen los que estudian colores y diseño y todas esas cosas que los colores representan cosas y transmiten cosas y se usan para diferentes situaciones, de emociones y demás. Vean qué interesante el color índigo. De nuevo, esto no está en la Biblia. Dice que el color índigo representa tranquilidad y armonía. Se asocia con la intuición de lo que no se ve, con la sabiduría y con la confianza, con devoción, con la justicia, y se sigue poniendo mejor, con un conocimiento mucho más alto, un conocimiento de lo supremo. Como les dije, esto no es bíblico, pero a mí me llamó mucho la atención que precisamente el color que le hace falta al arco iris de la ideología de género, que es una industria satánica, les quita con su engaño aquello que cuando estamos en Cristo sí podemos conocer, sí podemos experimentar y sí podemos disfrutar. Paz, sabiduría, tranquilidad, conocimiento, comunión con Dios. Eso es lo que representa ese color que se volaron de ese arco iris. Satanás siempre trata de imitar a Dios con copias baratas. Pero muchas veces, muchos son fácilmente engañados. Ahora sí, ¿cuál es la condición o cuál fue la condición del hombre después del diluvio? El corazón del hombre no cambió. ¿Pero cómo? Si Noé instruyó a sus hijos, vieron todo lo que vieron. Tenemos que entender que el pecado está arraigado en la naturaleza humana. Noé y sus hijos vieron todo lo que Dios había hecho. Experimentaron el poder de Dios de una manera extraordinaria. Vieron cómo Dios tuvo cuidado de ellos durante un año dentro del arca. Cuando salieron, pudieron ver el pacto de Dios y darse cuenta que eran las únicas 8 personas del planeta. Pudieron experimentar la gracia de Dios y el cuidado de Dios después de una situación tan extrema. ¿Sabe cómo se dieron cuenta? ¿Se acuerdan dónde se detuvo el arca? En el monte Ararat, en Turquía. Ahí está, búsquelo, hay imágenes satelitales donde está en una montaña, no debería haber la forma de un barco y ahí está. Y varios arqueólogos han encontrado inclusive pedazos de madera de una región que ni siquiera corresponde a esa. Entonces imagínense lo que es haber salido de la región de Mesopotamia y bajarse del arca en un monte. Ellos vieron el poder de Dios, vieron lo que Dios había hecho. ¿Pero qué hicieron? Génesis 9:21 nos dice que Noé se emborrachó, ¿verdad? Salió, se dedicó a plantar una viña, la cultivó, la cuidó y cuando la viña dio fruto, se emborrachó. Y sí, emborracharse es pecado de acuerdo a la Biblia. Noé se emborracha, se pega como decimos la fiesta, no sabemos cómo, termina desnudo en medio de su tienda
ahí tirado, dormido, inconsciente. Entra su hijo mayor, lo ve, se va y le dice a sus hermanos, y por el contexto es en son de burla que él habla de su papá. Ahora, esto no fue inmediatamente saliendo del arca, fue años después, y ahorita les voy a decir por qué. Los otros dos hijos de Noé entran de espaldas y lo cubren. Cuando Noé despierta, se da cuenta de lo que había pasado, y en el versículo 25 él dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. ¿Quién era Canaán? El hijo de Cam. Canaán era nieto de Noé. Entonces vean que ya habían pasado muchos años. Ahora, algunos comentaristas, por las palabras que se usan en el original, creen que inclusive este nieto pudo haber abusado sexualmente de Noé de alguna manera. Ellos no saben cómo, pero por el lenguaje, la maldición que Noé profiere o dice sobre su nieto va relacionada a alguna falta de respeto a nivel sexual. Entonces, vean que no les sirvió de mucho a los hijos de Noé haber visto todo lo que vieron. No por el hecho de que un padre sea temeroso de Dios, toda su familia va a seguir el mismo camino. Y eso es un consejo o algo que sobre todo los que ahora tenemos niños pequeños, tenemos que meternos en la cabeza, ¿verdad? Porque a veces, sí, es que somos una familia cristiana y mis hijos y aquí. Acuérdense que sus hijos van a llegar a adolescentes y a grandes y no le, ¿verdad? No voy a decir lo que iba a decir. Van a llegar ahí y probablemente puede ser que se desvíen, puede ser que no. Entonces nunca nos confiemos de que porque lo que estamos haciendo ahora lo estamos intentando hacer bien, automáticamente nuestros hijos van a estar protegidos. Ahora, tenemos que ser fieles en enseñarles, pero no soltarlos en oración y confiar que el Señor va a hacer la obra en ellos. Yo le digo a mis hijas, ustedes no tienen que aprender a seguir al Dios de papá y mamá. Ustedes tienen que aprender a experimentar a Dios por ustedes mismas, aún en la corta edad en la que están. Porque si lo que les enseño es mi Dios, cuando ellas lleguen a tomar sus decisiones, se complica la cosa. Ahora, Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a ser como en los días de Noé. Y hoy nos estamos acercando cada vez más a esa época. Hoy el hombre es egoísta, ¿o no? Solo piensa en sus propios beneficios, en sus placeres, en tener posesiones materiales. Y muy poco, cada vez menos, piensan en Dios. Para muestra un botón, vean alrededor. Actividades culturales. Más, ayer jugó Saprissa en Cartago. Dicen que son presas como de 3 horas para llegar a Cartago. Frío y el estadio estaba lleno, ¿verdad? Gente viaja de donde sea. El domingo fue el clásico y el estadio estaba lleno. Haga cualquier actividad cultural y se llena. No importa el día, no importa la hora, no importa si llueve, no importa nada, se llena. Pero abramos la iglesia entre semana. Ahora, eso no es algo exclusivo de Calvaricela, pasa en todo lado, ¿verdad? Y que ni digamos que vamos a hacer un estudio bíblico más en la semana, porque si hoy llevamos 40, un segundo culto hay 15, si nos va bien, ¿verdad? Ahora, generalmente ambientes que no son sanos. Es más, vaya y se da una vuelta ahí por el centro de Heredia, ahora. Ya sabe cuál calle le estoy diciendo y vea cómo están esos lugares. Van a estar llenos, pero las iglesias casi siempre están vacías. Es normal ver mucha gente en la iglesia el domingo, pero muy poquita en cualquier otra actividad de la iglesia entre semana que no incluya comida. Hoy se ha perdido la moral. Sí, es cierto. Antes, ¿verdad? A veces gente, es que antes la música era tan sana, uno se pone a oír unas de esas letras y uno dice, esto no era nada sano, ¿verdad? Pero el tema es que ahora
Ni las letras son sanas, ni los videos son sanos, ni nada de lo que se está viendo ahí es sano. Y esto va en aumento. Hoy es increíble que haya gente celebrando que estamos volviendo al sentido común, ¿verdad? La semana pasada el presidente Trump dijo, no más hombres compitiendo en deportes de mujeres, y la gente feliz, porque volvimos al sentido común, porque volvimos a reconocer lo que Dios dijo que era hombre y mujer. Pero hoy en día eso se tiene que celebrar. Y creo que este video tal vez sí nos los van a bajar de lo que estamos hablando. Hoy el hombre le cree a científicos, pero no le quiere creer a la Biblia cuando Dios sí estuvo ahí desde el principio. La maldad va en aumento. Vea, basta pasar unos minutos en redes sociales y usted puede ver tiroteos, videos de tiroteos, peleas en las calles. El otro día estaba viendo unas noticias y hago así y veo un tipo, le hacía así a un mazo tratando de pegarle a otro porque le había atravesado el carro, y eso es pan de todos los días. Hoy no se tiene aprecio por la vida de nadie, y mucho menos por la vida del no nacido. Cada vez más el hombre se aleja de Dios. Por eso es que Jesús dijo que iba a ser como en los días de Noé. Hoy, ¿quién es el malo de la historia de Medio Oriente? ¿Quién? Israel. Es que esos judíos están exterminando a los pobres palestinos y esto y el otro, y son los malos y aquí y allá, pero son el pueblo escogido por Dios. Nos guste o no nos guste, querramos negarlo o no, siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Que están haciendo cosas que no se debe? Sí, bueno, ya vemos muchos cristianos que a veces hacemos cosas que no se debe también, pero no por eso Dios los desecha. El diluvio nos enseña que Dios es perfecto. Nos explica muchas cosas sobre la ciencia, la raza, la creación y el diseño inteligente. Pero sobre todo nos enseña dos cosas principales, y con esto termino. La paciencia de Dios para con la maldad del hombre tiene un límite. Y cuando el hombre, y me refiero a la humanidad, decide seguir en su pecado, va a llegar el momento cuando va a recibir su castigo. La paciencia de Dios tiene un límite. Y número dos, aún en medio de tanta maldad, Dios sigue teniendo misericordia. Nosotros somos prueba de eso. Y nos hace la invitación para que aceptemos esa misericordia y esa gracia. Entonces, en aquel momento, en una generación tan mala, Dios dice, pero Dios escogió a Noé. Hoy, en medio de esta generación tan mala y tan corrupta en la que vivimos, Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros y escogió mostrarnos la verdad. Y eso para nosotros debería ser motivo de agradecimiento. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de profundizar un poco más en este tema del diluvio, Señor, que esta noche espero tú hayas hablado a nuestro corazón, Señor, y que esta lección nos sirva para afianzar aún más nuestra fe, lo que creemos, Señor, para inclusive investigar más sobre estos temas y poder presentar defensa con respecto a lo que dice tu palabra, Señor, pero también que sea una confrontación para que decidamos vivir vidas que te honren, que te agraden, que te tengamos como prioridad en nuestra vida. Señor, que cuando tú veas a este mundo en medio de tanta maldad, tú puedas decir, pero a ti he hallado justo. Y que puedas escoger a cada uno de nosotros, Señor, para decir, ellos me representan. Ellos no están contaminados por toda esta corrupción. Señor, ayúdanos a recordar continuamente de dónde tú nos has rescatado.
¿Qué es lo que has hecho por nosotros? ¿Cuánto costó el sacrificio de Cristo en la cruz? Y que todo esto sea el combustible que nos motive a vivir vidas entregadas a ti, que solamente buscan hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y